Bueno, como estamos en el terreno de un lazo, de un vínculo en nuestra condición humana y que después en nuestro campo de práctica se va a traducir en el vínculo educativo, como este que estamos intentando construir a partir de este medio y de los otros que vamos inventando. Como decía, como se trata de un lazo, ese duelo como el deseo, que siempre está en relación al otro, también el duelo, si bien lo transita el sujeto adolescente, también hay un duelo de parte de ese otro que representamos para ese sujeto, depende del rol en el que estemos, puede ser madre, padre, hermano mayor, tío o profe, ¿sí? Hay un autor que se llama Winnicott, es un psicólogo que tenía muy buenas intuiciones y muy buen trabajo con los niños y los adolescentes en la clínica. Y hay algo que él dice que es bien interesante y que lo retoma Susana, que es que un sujeto adolescente, hablando del duelo, ¿no?, que tenemos que hacer los adultos, quienes estamos en ese lugar de adulto frente a ese sujeto, eh, que se trata, el adolescente no quiere, la persona adolescente no quiere que lo comprendan, que lo interpreten. No se trata de eso. Sería un error, dice el texto, armar un manual para un adolescente explicándole lo que está transitando. Eso es un tropiezo, porque eso el sujeto lo rechaza. ¿M? También los adultos lo rechazamos cuando alguien viene a decirnos, mira, a vos te pasa esto, esto y lo otro. ¿Quién te preguntó? Digamos, ¿no? Suelen aparecer estas escenas y esto está muy exacerbado en la adolescencia. ¿Por qué? Porque están transitando ese momento. Esto no quiere decir que uno no esté disponible para escuchar, y si preguntan, arriesgar bueno, un consejo, una respuesta, ¿sí? Una idea, la transmisión de algo. No estoy negando eso para nada, todo lo contrario, sino esto de interpretar lo que le está pasando. Iba a decir, de esto es importante poder privarnos, hacer un ejercicio de privación, de abstinencia, diría yo. Entonces, abstenernos de qué? De estar como explicándole lo que le está pasando, ¿m? Porque ahí vamos a encontrar seguro rechazo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar acompañando de la buena manera, en el sentido de lo que está transitando ese sujeto, acompañando ese proceso. Entonces, ¿qué va a decir? De lo que se trata es de acompañar respecto de ese punto, ¿no?, de estas cuestiones, de estos cambios, eh, un acompañamiento silencioso, como un ejercicio de vecindad, ponerse como a un costado, acompañar como el vecino, como la vecina de costado, ¿sí? Y no evangelizando, valga la metáfora, de por dónde va la cosa. Vos tendrías, ¿sí? Señalar la tierra prometida no es indicar, porque mirá como yo cuando era joven, bueno, ese es un tropiezo de las personas que transitamos la adultez, ¿sí? Bien, entonces, volviendo, de lo que se trata no es de interpretar, de comprender, sino de ofrecer oportunidades, herramientas, elementos para que pueda ubicarse desde otro punto de vista. El caso de Lucas es interesante, también el de César González, ¿no? A partir de la intervención de Patricio en un caso, en el caso de Lucas a partir de la intervención de varias personas y después, bueno, la del cartonero
que le ofrece ese objeto, la importancia que tiene ese objeto, que es el libro de Nietzsche, con el cual puede construir otro lugar desde el cual ubicarse y ofrecerle la oportunidad de construir otro punto de vista respecto de, en este caso, en el de Lucas, respecto de la lectura, ¿sí? Construir otro punto de vista. Entonces, de lo que se trata, más que de interpretar al chico, a la chica, es tratar nuestra propia posición. Si para algo nos sirve entender estas cosas, es para reubicarnos también nosotros, ofreciéndole elementos para que pueda inventar. ¿eh? La adolescencia podríamos decir que es un proceso de invención. ¿Por qué invención y no creación? ¿Sí? Y en este punto César González cuando insiste, pero yo no es que soy otro, ¿sí? Porque es con los elementos que ya estaban. La invención, a diferencia de la creación, que es ex nihilo, hay una creación de algo nuevo, hay algo nuevo, pero es con materiales que ya están, con esos elementos que ya están desde el inicio de la vida de una persona. Entonces, no es sin esos elementos que vamos a poder acompañar ese tránsito para ir inventándose un nuevo punto de vista, una nueva manera de ubicarse en el mundo. Y a propósito de las invenciones, en este transitar de este trabajo de invenciones, Susana Brignoni se detiene en la cuestión del gesto, que yo dije, bueno, lo dejo para después, porque el gesto es un rasgo del otro, del cual se sirve el sujeto para identificarse y, y poder le aporta a esa invención ahora en relación a sus pares. El lugar de los pares tiene tanta importancia porque acompaña esta separación respecto de esos tres duelos, de los referentes adultos, de ese cuerpo infantil, de ese lenguaje de la infancia. Entonces, el gesto tiene esa particularidad que es que yo tomo un rasgo del otro y me lo apropio. Entonces se arman esas comunidades, esas grupalidades que también las vemos en los grupos escolares. Y que alguien preguntó en algunas clases, bueno, estamos viendo acá en la subaria adolescencia como fuera del contexto escolar. Ven que de a poco vamos llegando al contexto escolar, en este caso por la vía de lo que significan los otros, los semejantes. Y ahí el lugar del adulto respecto de cómo lidiar con esos vínculos horizontales que se dan entre las personas que están transitando sus adolescencias, que están transitando sus invenciones y que en este caso le vamos a poner el foco a esta cuestión del gesto que viene del otro, que es un par y que a veces, que también tiene sus luces y sus sombras y que a veces va por la vía imaginaria de la confrontación imaginaria al estilo del estadio del espejo y aparece esa pulsión en donde me veo en un espejo que deforma o que siento que me quita un lugar, que no me deja un lugar. Por eso la cuestión del lugar es tan importante, lo que veníamos diciendo. Lugar es un lugar simbólico, porque puede haber un lugar material y no haber un lugar simbólico. Entonces, ¿qué va a concluir Brignoni? Va a decir, de lo que se trata en cuanto a rectificar nuestra posición es intentar conmover nuestras certezas acerca del otro y hacer un ejercicio de abstención y poder pensar la posibilidad de un cambio de posición
que empieza del lado del otro. Somos en ese punto el otro del sujeto. Y ahí no hay una simetría, sino que hay una asimetría. De eso voy a hacer una entrada después a propósito de otro texto. Que es respecto del amparo-desamparo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir Susana? Se trata de dar lugar, de dar tiempo, y ya dije, el tiempo es tiempo cronológico, se traduce en tiempo cronológico, pero sobre todo es tiempo lógico, en donde se resignifica. En la invención también hay una resignificación de los materiales con los que viene el sujeto. Por ejemplo, ciertas referencias ideológicas que traen de su infancia, de la cual necesita separarse y también resignificarlas. Tanto en el caso de Lucas como en el caso de César González lo vemos con bastante claridad, o al menos a mí me pasa, que se me figura. Y el tercer elemento que va a decir es presencia. Y acá yo creo que ya lo mencioné en otro momento, la presencia también está en la virtualidad. La presencia es poder dar signos de que ahí hay un otro que te está escuchando. Y hoy en una reunión de trabajo alguien decía cómo a veces hay escenas de los chicos, de algunos chicos, que cuando termina el Zoom, eh, una escena de alguien llorando porque no le respondió la maestra o el profe, en este caso eran niños pequeños, no le dio signo de presencia, no alcanza a conectar en un Zoom, ¿sí? Tampoco alcanza a conectar en el aula presencial para estar presente. Presente en ese sentido, en un doble sentido, dar signos de presencia y también dar señales de una lectura significante de eso que el otro está diciendo. Me interesa, pienso en lo que estás diciendo. Entonces ahí también hay presencia, en la virtualidad, en la presencialidad de cuerpo presente y también en la escritura. Todo depende en qué medida hay algo del otro que se permite establecer un lazo. Entonces, y ya para ir cerrando y no abarcar todo lo que plantea el texto de Brignoni, que es muy rico, en esas páginas yo tomé algunas cuestiones que me parecen centrales y ustedes lo tienen para leer, porque es un texto bastante legible, a diferencia de otros que vimos que eran bastante más duros, como, aunque eran más cortos, función materna y paterna y demás. ¿Qué nos va a decir Brignoni? Esas invenciones, que son respuestas de cada sujeto, son plurales. Por eso va a hablar de adolescencias en plural, en donde esa diacronía que nos pasa a todos, para cada uno es singular y en cada contexto social, cultural y también institucional. Bueno, en la próxima entrada voy a hacer referencia a la cuestión del desamparo, que es otro de los textos contra el desamparo, y también sobre el final de la adolescencia, que ya hemos visto, yo ya lo mencioné en algunas de mis entradas anteriores.